Bueno, continuamos hoy con la lección 2. ¿De qué se trata entonces ahora la clase que continuamos? ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? El mensaje central de la Biblia. ¿Se puede definir? ¿Cuál sería el tema central? ¿De qué habla la Biblia? La salvación. La salvación. ¿Cómo? O sea que podríamos ir perfilando el tema central como el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Sería el tema central. Podríamos agregar algo más, pero el tema central de la Biblia pasa por ahí, básicamente. Es el amor de Dios expresado a través de su Hijo para nuestra salvación, ¿no? Envió a su Hijo para que podamos ser salvos. Cuando ya tengan el resumen me avisan. En el punto 4, en Números Romanos, tenemos la pregunta: ¿cuál es el tema principal? El título es La salvación por medio de Jesucristo. Y ahí tenemos, para ir leyendo, un resumen. La Biblia contiene la historia de la humanidad, desde sus orígenes hasta el final de los tiempos. Pero no es un mero libro de historia. Es más bien una de las formas que Dios utilizó para revelarse al ser humano y guiarlo en el camino de regreso. El pecado produjo el alejamiento. El hombre eligió seguir sus propios caminos dándole la espalda a su Creador, y eso trajo sus consecuencias. Pero fue Dios quien tomó la iniciativa y desde el principio diseñó un plan de redención. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Jesucristo fue la expresión máxima de Dios en la historia. A través de Él podemos llegar al Padre, tener perdón de pecado y la esperanza de la vida eterna. La Biblia comienza con un paraíso perdido y termina con un paraíso recuperado y eterno gracias a la obra de Cristo. Bien, ahí tenemos un resumen, una semblanza de lo que es el mensaje principal de la Biblia. Y en el punto que sigue empezamos a conocer las divisiones que tiene la Biblia. ¿Cuáles son las dos divisiones principales de la Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento. Bien, Antiguo y Nuevo Testamento o Antiguo y Nuevo Pacto. Vamos al punto A. Patri. La palabra testamento tiene que ver más con la idea de pacto. En Génesis 17 encontramos el pacto que Dios establece con Abraham, dando origen a la historia del pueblo judío. El Antiguo Testamento, con 39 libros, nos relata la historia de la creación del mundo y la relación con Dios que Dios mantiene con un pueblo que Él mismo formó, con un propósito especial. Durante este periodo, Dios se relaciona con su pueblo de una manera particular. Por un lado, revelándose con hechos espectaculares que lo mostraban como el Todopoderoso, y por otro, utilizando canales humanos, los profetas. A pesar de ser un pueblo rebelde, Dios mantuvo su promesa. De esta nación provendría el Mesías. El Antiguo Testamento fueron las escrituras utilizadas por Jesús y sus apóstoles en el comienzo del cristianismo. El mensaje del Evangelio era las profecías sobre el Mesías cumplidas en Jesucristo. Bien. En primer lugar, entonces, tenemos el Antiguo Testamento como la primer parte de la Biblia, ¿no? Todo aquello que Dios reveló a través de sus profetas, de sus siervos. Lo que se conoce como el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto pasa por todo aquello que Dios fue dando a su pueblo como una guía
para poder hacer su voluntad, para poder agradar a Dios. Se fue revelando de diferentes maneras a través de siglos y fue estableciendo dentro de ese antiguo pacto varios pactos. Bueno, eso después lo vemos en escatología, ¿no? Pero tiene que ver con aquello que Dios fue transmitiendo a su pueblo para que su pueblo lo siga, lo obedezca, lo represente, lo manifieste al mundo. El pueblo que Dios escogió para que el mundo lo conozca. Bueno, toda esa historia está contenida en el Antiguo Testamento. Y se conoce el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto por todo lo que Dios reveló para que el hombre haga, y por eso se dice que en el Antiguo Testamento uno puede acercarse al Padre, buscar su guía, pero siempre había cosas para hacer. Por eso se dice que el Antiguo Testamento era por obras y el Nuevo es por la gracia. O sea, el hombre tenía que hacer cosas, sacrificios, los ritos de purificación, cumplir con todos los reglamentos que Dios había establecido a través de Moisés. Todo eso que encontramos en el Antiguo Testamento tenía la intención de que el pueblo se mantuviera en contacto con el Dios que se había revelado, cumpliendo con todos sus estatutos. Y el Nuevo Testamento se conoce como el Nuevo Pacto de Gracia. Ahora, no es que hay que hacer obras para ganar el favor de Dios. No es que tenemos que hacer sacrificios, que cumplir promesas, que andar haciendo ritos para poder agradar a Dios, sino que lo principal, el mensaje central es lo que hizo Jesús en la cruz a nuestro favor y la fe puesta en ese sacrificio como suficiente para el perdón de nuestros pecados. Entonces, por esa razón se conoce el Nuevo Testamento como ese nuevo pacto que Dios estableció con aquellos que creen en Él. Ya no es cumplir con ritos de la ley, sino creer que Jesucristo murió por nuestros pecados. Entonces pasamos al punto B y vemos qué es lo que dice acerca del Nuevo Testamento. Dale. El Nuevo Testamento, con 27 libros, nos relata el nuevo pacto que Dios establece en la persona de Jesucristo, hablándonos de la vida y obra redentora del Mesías y los primeros pasos de la Iglesia. En Jeremías 34, Dios anuncia la institución del nuevo pacto y los escritores del Nuevo Testamento registran su cumplimiento en la obra de Cristo consumada en la cruz. Primera de Corintios 11:25. En Hebreos 1:1 se dice que Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas, pero que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje de gracia. La salvación a través de Jesucristo no tiene nada que ver con el legalismo del pasado. En Cristo el velo es quitado. Segundo de Corintios 3:12 hasta el 16. El Nuevo Testamento no desacredita ni anula el Antiguo Testamento, más bien se complementa y amplía en lo referente al mensaje de salvación. El Mesías prometido no es solo para el pueblo, ahora es para toda la humanidad. Romanos 3:21 hasta el versículo 31. Bien, acá está interesante aclarar que, como dice ahí, el Nuevo Testamento no anula el Antiguo, sino que se complementa. ¿En qué sentido se complementa? En que en el Antiguo encontramos todo lo que Dios fue revelando acerca del Mesías que iba a venir. O sea, en el Nuevo Testamento se cumplen las profecías mesiánicas que están en el Antiguo. Por eso decimos que se cumple. Como en Isaías o esas Claro. que dice teofanías también. Claro, hay cosas, se ve a Jesús en el Antiguo Testamento, aunque no se lo menciona
ese nombre, pero prefigura lo que iba a ser la obra de redención de Cristo. El otro día recordábamos, por ejemplo, el hecho de la serpiente en el desierto, que tenía que ser levantada para que el que mirara a la serpiente no muera por causa del veneno de las víboras. Jesús toma esa historia y dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, hay acciones y hay personas en el Antiguo Testamento y hay historias que ya vienen hablando de lo que se iba a cumplir plenamente en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la diferencia? Lo que decíamos recién. Ahora en el Nuevo Testamento no es que hay que volver a los ritos de la ley o cumplir con todo eso, sino que ya la obra se perfeccionó en la cruz. Ahora es la gracia que se manifiesta en el Nuevo Testamento. Yo tengo una pregunta. El pueblo judío, porque así como ahora la Iglesia anuncia a la humanidad a Cristo para salvación, el pueblo judío, ¿ellos entendían que ese Mesías que ellos esperaban era para toda la humanidad o ellos creían que era solo para ellos, que era un libertador para su pueblo? Originalmente ellos pensaban que el Mesías prometido era para el pueblo de Israel, porque evidentemente todos los profetas mostraban eso, revelaban eso, aún hasta de qué familia iba a provenir el Mesías. Y se fueron cumpliendo esas profecías, pero claro, cuando se da el cumplimiento efectivo en Belén, el nacimiento del Señor, su ministerio, hay cosas que a los judíos no les cerraban. Sí, porque cuando Dios le dice a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ahí ya hay un panorama que era para todos. O sea, el judío se tendría que haber dado cuenta de que no era solo para el pueblo judío, sino que esa salvación ya se abría a todos. Claro. Por esa razón a la iglesia primitiva le costó mucho lograr que el mensaje del cumplimiento profético en el Jesús que ellos conocieron, el que se manifestó en ese momento de la historia, en su primera venida, les costó mucho porque, primero, digo yo, entre otras cosas, ¿no?, nace de una mujer que no estaba casada todavía. Totalmente al revés de lo que ellos pensaban. O sea, la expectativa que el judío tenía acerca del Mesías era otra. Fue cuestionado hasta, José pensó en dejarla para él cargar con la culpa del embarazo de una mujer que todavía no se había casado. Entonces era como que él tuvo relaciones con María y se escapa para que ella se salve y queda él como un abusador, como un violador. Entonces, hasta que aparece el ángel y le dice, no, José, no hagas eso. Pero ya ahí, hasta el día de hoy, por los judíos ortodoxos más cerrados, Jesús es considerado el hijo de una prostituta. Hoy en día, ustedes le preguntan a un judío en Jerusalén, un ortodoxo, y ellos se refieren a Jesús como Yeshua ben Pandera. Ese ben Pandera es hijo de una prostituta. Lo tratan así a Jesús. Como un hijo ilegítimo, un hijo de alguien que no está casada puede ser nuestro Mesías. Ese no es nuestro Mesías. O sea, ya de entrada con el nacimiento de Jesús, el judaísmo tuvo rechazo. Después, lo otro que esperaban era un Mesías libertador, un Mesías que viniera a destruir la opresión de Roma. Y Jesús vino con otra intención. La manera en que muere Jesús, una muerte maldita, ¿cómo el Mesías prometido va a tener este final? Era inaceptable Jesús ya en la época de su aparición. No puede ser. Este no es nuestro Mesías. Aun cuando resucita, el texto del Evangelio, ¿qué contiene? El informe de la guardia.
una guardia sobornada para decir que en realidad no había resucitado, sino que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo. No, ¿ves? Ahí tenés. Es un falso Mesías. O sea, las profecías que hablaban del verdadero Mesías con él no se cumplieron, decían los judíos. Y lo siguen diciendo hoy. Por eso, y por eso hasta el día de hoy, los judíos siguen esperando al Mesías. Para ellos no vino. Claro, pero más allá de todo esto de que ellos con Jesús no lo ven. El Mesías que ellos esperan es un libertador que para ellos es solo para el pueblo judío, no lo ven como un libertador para la humanidad, ¿cierto? O sea, Esperan la primera venida. O sea, ponen que venga el Mesías que ellos creen que tiene que venir, ¿no? Pero ellos siguen creyendo que es solo para el pueblo de ellos. O sea, no entendieron el plan de Dios que era que a través del pueblo de ellos iba a venir un Salvador para la humanidad. Por eso cuando nace la iglesia y Pablo comienza su tarea misionera, ¿a dónde va a predicar Pablo? El ministerio específico de Pablo fue hacia los no judíos, pero no era tan así, porque al principio, ¿a dónde iba a predicar Pablo? A las ciudades por donde él viajaba. A las sinagogas que estaban en los diferentes pueblos. Él iba a predicar a la sinagoga a los días de reposo. O sea, él iba primero a predicar a los judíos. Si no encontraba respuesta en los judíos, él mismo dice, yo vine primero a ustedes, pero después el Espíritu Santo lo va guiando a predicar a los no judíos, a los gentiles. Ahí tenemos la visión del varón macedonio. Pablo pensaba ir para un lado y el Espíritu Santo lo guía para el otro. Y él se da cuenta, bueno, y aparte el Señor mismo le revela, En el sueño. y le revela que él iba a ser un predicador al mundo gentil. Y iba a saber lo que iba a significar sufrir por causa de él, ¿no? Mano levantada. Una pregunta de Ale. ¿Qué dicen los judíos de hoy del pasaje de Isaías donde anuncia a Jesús y lo que iba a pasar? Bueno, he visto videos sobre misioneros o predicadores en Israel que usan Isaías 53, usan algunos pasajes, especialmente Isaías 53, y la mayoría, por no decir todo, desconocen ese capítulo, no saben. Inclusive uno hizo una pregunta a un judío, le lee Isaías y le pregunta, ¿vos considerás que este pasaje corresponde al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento? Y dice, no, eso es del Nuevo Testamento, eso no está en el Antiguo. Y después le muestra que es un pasaje de Isaías. Se quedó sin respuesta. Él pensaba que, ¿por qué? Porque era evidente que estaba hablando del Mesías. El gran problema es la ignorancia o adrede le enseñaron de esa manera para negar que en Jesús se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. O sea, la gran mayoría del pueblo judío ignora que Isaías 53 es Isaías, está en el libro de Isaías. Es como que es otra cosa, que no tiene nada que ver. Bueno, ¿cuál era la pregunta de Lu? No sé si... ¿Qué dicen los judíos hoy del pasaje de Isaías donde anuncia a Jesús? Claro. Y lo que va a pasar? Bueno, Alu, la gran mayoría cree que ese pasaje de Isaías no es del Antiguo Testamento, no es de los libros proféticos que ellos tienen considerados como inspirados por Dios también, sino que es algo que está ahí oculto a propósito para que no lo sepan. ¿Por dónde andábamos? Al cumplimiento de... No, ¿vos qué preguntaste, Claudio? ¿Por qué los judíos...? Claro, o sea, si habiendo tantas profecías que eran las que apuntaban a Cristo, o sea, ninguna profecía les daba la pauta a los judíos de que la salvación a Cristo iba a ser para todos. O sea, eso es lo que yo digo, no. Habiendo tantas profecías, todo el Testamento apunta a Cristo, que no se han dado cuenta de que en alguna especifique o aclare que esa salvación no era solo para ellos, sino que era
para todos. Sí, no, es evidente que en el Antiguo Testamento está claro que lo que Dios quería no era solamente alcanzar al pueblo escogido, sino que todas las naciones de la tierra fueran benditas. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo a Abraham. Bueno, ya corresponde al nuevo, pero está en el apunte. ¿Qué usaban los discípulos para predicar el cumplimiento del Mesías prometido en el Antiguo Testamento? ¿Qué usaban? El Antiguo Testamento. Y cuando él pide, estando preso, pide los rollos, pide los pergaminos, ¿no? Eso era Antiguo Testamento, todavía no. Claro. Entonces, el método de evangelización estaba fundamentado en el Antiguo Testamento. Que el otro día, no sé si lo comentábamos acá, que está interesante el desafío para nosotros, ¿no? ¿Podemos predicar el Evangelio usando solo el Antiguo? Y si los apóstoles lo hacían de esa manera. Hoy en día, en Israel, los que predican el Evangelio usan el Antiguo Testamento. Y demuestran que Jesús está revelado en el Antiguo Testamento y que esas profecías se cumplieron en Jesús. Es un desafío interesante. Después, a medida, en el primer siglo, cuando empiezan a aparecer los primeros escritos, esos escritos se usan para la iglesia primitiva que se va extendiendo, y ahí es donde después se forman colecciones de cartas, de escritos, que forman lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento. Pero fue todo un proceso que llevó su tiempo. Y básicamente en estos dos puntos leímos A y B. Lo que viene a continuación son curiosidades, no es que tenga que tomarse así como un requisito fundamental aprender, no, son curiosidades. La Biblia en números. No, tiene calidad. Tuvo años el tipo para saber todo esto. Sí, hay gente que se dedica a buscar este tipo de detalles. ¿Puede leer, Hugo? Sí. La Biblia, en números. La Biblia contiene unos 3.576.480 letras. Es importante conocer la cantidad. Uno se ríe, pero hay gente que las cuenta. O sea, hay gente. Los escribas, justamente cuando hacían las copias, contaban las letras. Y no podía haber un error, porque si había un error, deshacían toda la copia, todo el trabajo y empezaban de nuevo, porque tenía que ser preciso, exacto. Eso garantiza justamente la fidelidad de la copia, ¿no? Sí. 779.693 palabras, 31.102 versículos y 1.189 capítulos. Se necesitaban unas 38 horas para leer el Antiguo Testamento y 11 horas para el Nuevo Testamento. O sea, 49 horas en total para leer toda la Biblia. Si se quiere recitar la Biblia hablando, normalmente se necesita 70 horas y 40 minutos. Capítulos y versículos. Originalmente no existían divisiones entre capítulos y versículos, tampoco existían los puntos y las comas. Las primeras organizaciones gramaticales comenzaron en el Renacimiento durante los siglos, ahí está, 15 y 16 en los manuscritos hebreos más tempranos. El texto solo estaba dividido en versos, pero no estaban numerados. Las divisiones en capítulos fueron agregadas en la versión latina de la Vulgata por el arzobispo inglés Stephen, ahí está, en inglés, ¿no? en el 1214 después de Cristo, y la división de versículos se encuentra por primera vez en la Biblia de Bombers en el año 1547 después de Cristo, introducida por Robert Estienne, conocido también por Stenfield.
Te complicamos la vida. En realidad, el trabajo que había comenzado Santos Pagnino en 1528 después de Cristo, cuando números los versículos de los libros de canónico. Es importante destacar que ni los capítulos, ni los versículos, ni los títulos que figuran sobre el texto bíblico fueron inspirados. No, Lo fue lo más fácil. tengo que ir a la iglesia. Bueno, no tanto el punto C, los números y todo eso, pero en el punto D está bueno que sepamos este detalle, porque, por ejemplo, originalmente, ¿se acuerdan cuando veíamos lo de los idiomas? El texto no tenía divisiones, no tenía puntuación, eran escritos continuos en donde a medida que se iba leyendo había que interpretar y encontrar el sentido. Uno mentalmente tenía que ir poniendo las comas que podía haber ahí. Con el tiempo, cuando se fueron haciendo copias y traducciones, ¿qué se fue agregando? ¿Qué fueron apareciendo? Las puntuaciones empezaron a ponerse. ¿Qué más? Los números de los versículos y los títulos, Eso ya es relativamente más reciente en el tiempo, porque seguía el texto, pero sin división de capítulos. No había capítulos, no había versículos, no había subtítulos. Eso se fue agregando. Ahí tenemos los datos de los años en donde empezaron a ponerse ese tipo de divisiones en el texto. Ahora, tengo una pregunta, porque el tema del punto y coma sí es algo importante, porque uno sabe que gramaticalmente, depende de dónde pone la coma, cambia el sentido de la oración. Entonces eso sí es importante. Pero el tema de la numeración de los versículos, ¿cuál fue el fin? ¿Cuál fue el criterio? Porque a veces vos ves que un versículo pasa a otro y sigue la oración, o es como que vos tenés que seguir leyendo. Entonces, sí que, ¿en qué se guiaron para dividir en versículos? Y si tiene una importancia eso. O sea, la importancia práctica es la ubicación del texto a la hora de buscarlo o a la hora de memorizarlo. Pero más que nada tenía que ver con una citar la profecía de Isaías que habla de el Mesías, ¿no? O el siervo sufriente. ¿Dónde está? ¿Tenés que leerte todo Isaías para encontrarlo? Entonces empezaron a numerar párrafos en capítulos y a su vez los capítulos en versículos para encontrar frases puntuales. Entonces no tenés que tomarte todo el trabajo de leer todo el libro o ver o en qué página, al sumo, por numerar la página. Se organizaron mejor. Claro, era una cuestión de practicidad a la hora de ubicar un pasaje. Entonces empiezan a dividirlo en capítulos, versículos. Y es cierto que los subtítulos también, y que la división de capítulos, como dice ahí, no es algo que fue inspirado por el Espíritu Santo. Porque encontramos, a medida que vamos leyendo, que las ideas continúan después de las divisiones que aparecen. Uno normalmente dice, bueno, capítulo 6, terminó el capítulo 6, empieza el capítulo 7 con otro tema. Y no necesariamente es así, porque siguen los primeros versículos del capítulo 7 con la misma idea que viene en el capítulo 6. Entonces a veces no es que no coincide la división del capítulo y versículo con el contenido temático del pasaje. Se sigue manteniendo la idea. Por ejemplo, Pablo era muy de abrir paréntesis, ¿no? Era medio triquiano en ese sentido. Se agarraba de la rama abría un paréntesis, expresaba una idea que no era que se cerraba ahí nomás con 4 o 5 palabras. Podía tener algunos versículos después, y después cerraba esa idea y retomaba donde había dejado. Bueno, son líneas de pensamiento que cuando uno va leyendo y se va ejercitando en la lectura, ya se va dando cuenta de que ahí hubo una pausa o
una desviación para después retomar. Como una predicación, está el versículo principal, pero después hay varios versículos que nos identifican con el primer versículo. Bueno, por eso también Jesús era de titular, ¿no? Mostrar un tema y después lo desarrollaba y al final hacía la conclusión en base a cómo había empezado. O sea, son estilos de literatura que uno aprende con el ejercicio a discernir, no a entender. Pero el tema es que más allá de los datos técnicos de cantidad de capítulos, de versículos, de letra, de palabra, entender que no siempre las divisiones de capítulos o de subtítulos fueron inspirados por Dios. Alguno dijo alguna vez que Stephen Langton, cuando iba haciendo la división de capítulos y versículos, dice que le iba haciendo arriba un burro, cabalgando arriba un burro. Entonces por ahí iba saltando arriba del burro y iban cambiando las numeraciones. O sea, no es que sea algo que hay que tenerlo en cuenta como divinamente inspirado, el tema de la división, en este caso de capítulos y versículos, sino más bien es una referencia práctica para ubicar los textos y los pasajes. Bien, y nos queda... Una pregunta, pero sí. No sé si tiene relación y no, pero la persona que se dedicó a hacer eso, ¿quiere decir que en esa época ya existía un sistema de división con versículos de capítulos o fue algo hecho solo para la Biblia, para la palabra de Dios? ¿O había otros textos que los dividían así? Sí, o sea, en la literatura secular había libros que tenían sus divisiones de capítulos. En los manuscritos que se iban descubriendo, como no había, se hizo necesario los traductores ya, no los escritores normales, naturales, sino los traductores de un idioma al otro, se veían en figurillas para encontrar el sentido del texto. Entonces tenían que ir leyendo y a medida que iban leyendo, interpretando la idea, dónde empezaba y dónde terminaba la idea. Y ahí empezar a poner las puntuaciones. Y en la Biblia, que no tenía división de capítulo y versículo, como decíamos recién, este hombre empieza a acomodar eso. Por ejemplo, había textos o versículos que se escribían de corrido, se ocupaba todo el ancho de la hoja. Después empezaron a hacer divisiones por la mitad. Vieron que nosotros tenemos la página dividida en 2 columnas con los versículos. Bueno, antes no, era todo de lado a lado. Había diferentes formas de diagramar el texto en una página. Entonces por ahí se acumulaban muchas letras, o sea, muchas oraciones continuas, y a algunos se les complicaba también eso. Entonces, bueno, hay diferentes formas, diferentes técnicas. Pero bueno, todo eso tuvo esa intención, nada más. Hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un estudio o una lectura, aprender también a distinguir nosotros hoy dónde empieza y dónde termina la idea que se está dando, sin dejarnos influenciar por dónde empieza o termina un capítulo, porque por ahí puede continuar. Lo que sigue ahora, para terminar, son las divisiones temáticas que tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No se asusten, no vamos a leer todas las columnas que están ahí. Pero la idea es que esto quede como un material que documente las divisiones temáticas de la Biblia. ¿Cómo se divide la Biblia? Y cómo están ordenados los libros en la Biblia. Nosotros no tenemos los libros de la Biblia agrupados cronológicamente. Los tenemos agrupados temáticamente. ¿Está bien? Los primeros 5 libros, ¿cómo se conocen? Pentateuco. Penta viene de 5. Los 5 primeros libros
de Moisés, conocidos universalmente como los libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Lo que ustedes tienen en cada columna es en el margen izquierdo el nombre del libro y después una Pequeña reseña. sí, un resumen de las características de cada libro, qué contiene cada libro. Fíjense que en el Antiguo Testamento, después del Pentateuco, tenemos agrupados qué categoría de libros. De la historia real. Históricos. Libros históricos. Desde Josué hasta Esther se va relatando la historia de Israel. Después tenemos catalogados los libros sapienciales o los libros de sabiduría o los libros poéticos. Hay otras divisiones en donde se diferencian los salmos y los proverbios, el cantar de los cantares, y en otras, como en esta, se agrupan en una sola categoría, como libros sapienciales. Y ahí están Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. La otra agrupación temática es la de los profetas mayores. Están los profetas mayores por un lado y los profetas menores por otro. ¿Por qué esa división de mayores y menores? De acuerdo a lo que ellos escribían, en el contexto, no digo de la importancia, pero... sí. Porque a veces, claro, porque existe esa confusión a veces, ¿no? ¿Qué eran más importantes? ¿Por eso eran mayores? No pasa por ahí. La edad. ¿Eh? La edad. ¿Mayores de 21? ¿Por qué eran los más viejitos? Bueno, más sabiduría. Manito levantada. Alu dice que es por la longitud de las escrituras. Muy bien, Alu, ¿cómo se ve que...? Bien, aprobada. Levanta la mano. Claro, pasa por ahí. Se consideraban mayores no por importancia, sino por el volumen de la escritura, la cantidad de texto que tenían, ¿no? Los profetas menores no es porque fueran de inferior categoría o que fueran profetas con menos revelación, no. Hay los profetas menores que eran picantes, ¿eh? Bueno. Joel, bueno, Miqueas, eran bravos, eran profetas, había que sacarse el sombrero. Pero ¿por qué está dentro de los menores? Simplemente por la cantidad de texto, la longitud en el texto o la extensión en el texto. Es por eso nada más. No, claro, no. Y después seguimos con la división del Nuevo Testamento. Tampoco el Nuevo Testamento está ordenado cronológicamente. No es que Mateo fue el primer libro que se escribió y Apocalipsis fue el último. El Evangelio de Juan no es el cuarto libro que se escribió en orden cronológico. El Evangelio de Juan se escribió al mismo tiempo que Apocalipsis. Hay debates ahí. No se sabe si Juan escribió primero el Evangelio o el Apocalipsis. Pero fue en esa misma fecha. Y aparece el Evangelio de Juan cuarto. Y no es que está ocupando el lugar en el orden cronológico, sino porque está agrupado temáticamente. Los cuatro, así como estaba el Pentateuco, los cuatro primeros libros son los evangelios porque todos cuentan la vida de Jesús. Son libros biográficos, o sea, cuentan la historia de Jesús, sus enseñanzas, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección. Todos se enfocan en la vida de Jesús. ¿Después qué viene? Después de los evangelios. Historia de la iglesia primitiva. ¿Y qué libros están ahí? Hechos. El libro de Hechos, ¿quién lo escribió? Casi todo. Solo el libro de Hechos, el autor de Hechos. Lucas. Lucas comienza el libro de Hechos contando cómo escribió, a quién se dedica el libro, a quién va destinado ese trabajo,
Y es todo un trabajo histórico, un trabajo ahí sí, en el libro de Hechos, Lucas cronológicamente trata de ubicar todo lo que fue la historia de los primeros años de la iglesia, ¿no? Después vienen las epístolas, en este caso del apóstol Pablo. ¿Qué significa epístola? Cartas. Carta. Una epístola es una carta. Y ahí tenemos las diferentes cartas escritas por Pablo a los diferentes lugares y personas. También es una agrupación temática, que no necesariamente en el orden que nosotros la tenemos fue en el orden en que fueron escritas. Lo mismo sucede con lo que se conoce como epístolas generales o universales, que son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. En la parte posterior de la hoja, dan vuelta a la página, tienen el punto 7, orden cronológico tentativo de los libros de la Biblia. Ahí sí está el orden cronológico aproximado, tentativo. Uno dice, el Antiguo Testamento empezó, el libro más antiguo es el Génesis. ¿Puede haber otro libro antes que el Génesis? Uno diría, si es el comienzo de todo. Antes del Génesis no había nada. Claro, es un razonamiento por ahí basado en poca información, ¿no? Con cierta lógica, porque si el Génesis comienza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y ahí comienza a detallar el orden de la creación y todo eso, bueno, antes de eso no había nada. Está bien. Es cierto, el Génesis cuenta eso, pero no quiere decir que el libro que escribe Moisés sea el primer texto que registra algo inspirado por Dios. Porque el que tiene más antigüedad, ¿cuál es? Job. El libro de Job aparece como el más antiguo. Y cuenta la vida de Job y todas sus penurias, pero si lo tenemos que ubicar ordenar cronológicamente, tendría que aparecer primero Job. Por eso digo, esto también puede ser, más que una curiosidad, también nos puede ayudar a la hora de querer organizar una lectura bíblica de manera cronológica. Ahí tenemos un orden en el que fueron escritos aproximadamente. Hay Biblias, no hace mucho salió una edición de la Biblia cronológica. No sé si alguno la conoce. No. La Biblia cronológica se imprimió, no me acuerdo qué editorial es, con este orden. No empieza con Génesis, empieza con Job. Y lo mismo con todas las cartas del Nuevo Testamento, con los evangelios. ¿Cuál fue el primer evangelio que se escribió? El que aparece primero en la lista del orden temático que nosotros tenemos es Mateo. Pero lo más probable es que el primero haya sido Marcos. El primer evangelio escrito haya sido el de Marcos. Y bueno, ahí tienen el cuadro, ahí tienen para leer, para ir investigando si quieren. Repito, todo esto, esa manera de información, pero son datos interesantes, porque también nos van a ayudar a ordenar en nuestra mente cómo se fueron dando los acontecimientos, ¿no? Lo mismo sucede, que no está acá, está en otro estudio, pero justamente en el que viene después, en sus pasos, lo que se conoce como una armonía de los evangelios. ¿Qué es una armonía de los evangelios? Es justamente armonizar en el tiempo todos los hechos, los sucesos de la vida de Jesús ordenadamente, en forma cronológica, ¿no? ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? El vino. Eso te acuerdas enseguida. Bueno, y así sucesivamente se van ordenando todos los acontecimientos, pero no solo por el primer milagro. O sea,
todo lo que corresponde a la vida del Señor, las enseñanzas, los milagros, los viajes, dónde estuvo primero. El otro día recordaba lo de, ¿se acuerdan la pesca de Juan 21? ¿Qué pasó primero? Porque Jesús le dice a los discípulos, ya resucitados, vayan a Galilea y ahí nos vamos a encontrar. Juan relata la pesca milagrosa ahí en el mar de Galilea, en el mar de Tiberíades, pero resulta que en otro evangelio, no recuerdo si fue Mateo, aparece Jesús hablando de un monte, el monte de Galilea. Entonces, ¿dónde fue el encuentro? ¿Hay una contradicción ahí? ¿Fue en el monte de Galilea o fue en el lago? ¿En dónde se produjo el encuentro? Algunos dicen, se contradice la Biblia, ¿no? Acá Mateo dice una cosa, Juan cuenta otra. Bueno, hay todo. Quizá vino un tercero y bueno, estaban hablando, fueron yendo hacia el monte y ya otro lo vio acá en el monte. Lo más probable es que se produjo primero el encuentro después de la pesca nocturna en el mar y después de ahí fueron al monte. No hay contradicción. Forma parte del mismo encuentro en Galilea después de que Jesús resucitó y le dijo a los discípulos que en Galilea se iban a volver a encontrar. Y las dos cosas pueden ser compatibles. Se pudieron dar en el mismo día y formar parte de ese mismo encuentro. Hicieron el pescado acá y lo comieron, ¿no? Claro, fue el desayuno, acuérdense. No, acuérdense que eso fue al amanecer, después de la pesca de la noche. Era el desayuno, era la primera parte de la jornada, que tranquilamente después de desayunar subieron al monte y allí tuvieron su encuentro más profundo, ¿no? Antes de la ascensión. Es hermosa la Biblia, ¿no? Bueno, esa armonía que yo les digo se encarga de eso, de ir ubicando y ayudándonos a ver qué cosas sucedieron en la continuidad del tiempo, ¿no? En el orden del tiempo, cómo se fueron dando. Está bueno también como una manera de organizar una lectura de la Biblia, como decir, bueno, me propongo este año leer la Biblia durante el año, pero siguiéndola en forma cronológica, tratando de ir siguiendo en el tiempo las cosas como pasaron. Perdón, la Biblia la leo como está ahí, a veces que te ponen diferentes versículos, no cronológicamente. ¿Eso está preparado así? La leí varias veces, pero viste que te mandan Primera Juan, Santiago, sí, son 5 versículos diferentes. ¿Eso cronológicamente? ¿Vos decís la diferencia que te da abajo? No, para leerla en un año. Para leerla en un año, te dan versículos. La guía de lectura bíblica. Claro, viste que te dan versículos. No es eso. No, eso me parece que lo hicieron teniendo en cuenta el tiempo de lectura. Claro. Debe poner acá el 1 de enero, Lucas, y Génesis y el Salmo, poner 3 versículos. Claro, sí. Eso no es cronológico. No es cronológico. No, es una manera de organizar la lectura para no... Solo coincide Navidad con el nacimiento de Jesús, no sé cómo hicieron. Sí, porque depende de quién haga el plan, cómo te combina los pasajes, ¿no? Bueno, terminamos acá. Tenemos las preguntas de repaso abajo también para que vayan respondiendo tranquilos, repasando en la semana, pero más o menos, o sea, recién ahora estamos terminando una especie de introducción de la introducción. En la próxima clase vamos a empezar con la lección 1. Todavía estamos en la... No, es la lección 3. Pero ahí vamos a entrar ya en el contexto bíblico.
el mundo en el que se escribió la Biblia, cómo era la vida en la época de la historia de la Biblia. Información que sigue siendo información complementaria al texto. O sea, estamos todavía en el entorno del texto. No estamos estudiando el texto en sí, sino conociendo el mundo de la Biblia. Cómo nace, cómo se escribió, los idiomas, la cultura, las divisiones que encontramos en la Biblia. Ya el hecho de entender o de aprender que no está escrita cronológicamente, sino temáticamente en nuestras Biblias, porque por ahí, como decía, va a aparecer alguna Biblia que está ordenada cronológicamente, pero en la historia se fueron agrupando los libros en la Biblia de manera temática, no cronológica. Así que ya tenemos un dato interesante para no confundirnos, ¿no? En cuanto a la información que vamos sacando. Ya el mismo libro de Apocalipsis es una categoría aparte, porque también Apocalipsis no está escrito de forma cronológica, sino está escrito por secciones. Y por tiempo también, Y bueno, por eso en los primeros capítulos de Apocalipsis, ¿de qué hablan? La revelación. El mensaje a las 7 iglesias, la manera en que Jesús se le revela a Juan en la isla. Todavía en esos primeros capítulos no hay información profética de las cosas que van a suceder, por ejemplo, cuando aparezca el anticristo, ¿no? Los primeros, por eso hay secciones dentro de un mismo libro. O sea, hay secciones en toda la Biblia, pero también hay secciones dentro de un mismo libro. Ricky, ahora el tema de los profetas, ¿cierto? Más allá que fueron escritos quizás en distintas épocas y no en el orden que lo tenemos hoy, ¿cierto? Pero la forma en que lo agruparon sí está acorde a la cronología de los acontecimientos en el pueblo judío. O sea, uno va leyendo los profetas y va desarrollando la rebeldía del pueblo, los cautiverios, y eso sí están ordenados cronológicamente por ese lado del profeta, ¿no? Dentro de cada libro de los profetas, sí. Pero, por ejemplo, tenemos profetas que convivieron en el mismo tiempo, eran contemporáneos. Uno en Judá y el otro en Israel. Claro. Por ejemplo, Isaías. Isaías era contemporáneo de Ezequiel y también de Daniel. ¿Y cómo los tenemos en la Biblia los libros? No están uno al lado del otro, pegaditos. Están en diferentes lugares, pero convivieron en el mismo tiempo. Unos en un lugar, uno en Judá, otro en Israel, otro en Babilonia. Pero convivieron eran contemporáneos, en la misma franja de tiempo. Jeremías fue anterior a Daniel. O sea, Daniel sacó la profecía de Jeremías, Daniel tenía la información de Jeremías de que el cautiverio iba a durar 70 años. Ya estaba escrito en Jeremías, y Daniel lo proclama. Claro, cuando se cumple la liberación del pueblo de Israel de Babilonia, Daniel estaba vivo, pero Jeremías ya había muerto. O sea, son datos, son detalles que uno va sacando del texto, pero también del estudio así más profundo, ¿no? Y hay otros que no formaron parte de la misma franja de tiempo, que estuvieron distantes. Vos lees los libros históricos, y en los libros históricos que están al principio, ¿no? Después del Pentateuco, y ahí te encontrás de vuelta está Samuel, después aparecen otros profetas, ahí en esa parte, los reyes, toda esa parte de la historia, y bueno, y después se van mezclando y se van intercalando en otras partes de otros libros. Bueno, por eso la Biblia es apasionante. Y entender esto de que la división que tenemos no es estrictamente cronológica, nos va a ayudar a entender por qué van apareciendo en diferentes partes los mismos personajes, ¿no? Nehemías, Esdras,
¿Qué periodo de la historia cuentan? De la reconstrucción de... Cuando vuelven de Babilonia a reconstruir el templo. ¿Se acuerdan la historia esa? Ahora, ¿en qué parte de la Biblia está Nehemías, Esdras? Se abre... Nehemías está antes de Job, de Salmo. No, después de los libros históricos, antes de Salmos, de Proverbios, está Esther, Nehemías, Esdras, antes de los Salmos, antes de los Proverbios, Nehemías está después de... antes de Isaías, Esdras está antes de Nehemías. Jeremías, Esdras está antes de Nehemías. Esdras, Nehemías, Esther, Job. Claro, bueno. ¿Dónde está Daniel? No, está más adelante. Más adelante, después de Ezequiel. Claro. Más adelante. O sea que Daniel está relatando parte del tiempo que sucedió libros atrás. Claro, porque Entre Esdras, Nehemías. está Daniel. ¿Se dan cuenta? Es que cronológicamente está Daniel primero y después está Esdras y... Exacto. Cronológicamente, ahí tenemos, ¿para qué tenemos el cuadro ahí? Me hace trabajar. Fíjense que está Daniel antes que Esdras, Nehemías, en el orden cronológico. En el orden que nosotros tenemos en la Biblia, está después. También está bueno para entender los salmos, porque ahí ves que estaba pasando, por ejemplo, en el mismo tiempo que Abdías, Lamentación. También. Como que te ayuda a entender qué estaba pasando y por qué se escribió eso. Claro. Bueno, ahí muchos de los salmos escritos por David nos ubican en la historia de David, Claro. que no tiene nada que ver en la ubicación en la que está en la Biblia, sino que está mucho más antes en el texto. Vamos a orar. Yo creo ya de mucha información para... Pero está interesante para ir repasándola durante la semana. Aclaramos que la semana de Semana Santa, también para los que están conectados, vamos a tener un receso. No va a haber, por lo menos las clases nuestras, por ahí capaz que Loli sí tenga, o alguien más, pero acuérdense que la semana de Semana Santa vamos a tener un receso. ¿Oramos, Claudio? Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias porque, Señor, aún nos podemos deleitar, Señor, en leer tu palabra, en aprender. Te pedimos, Señor, que tú nos des la gracia para entender, Señor, para conocer y aún para a través de esto conocerte más a ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos bendigas, Señor, en el regreso a casa, que bendigas a Ricardo, Señor, como